El cementerio de cemento. La adolescente que acusó a su padre y desapareció para siempre. Hamilton, Michigan, 1989. Una niña de 14 años denuncia a su padre por abuso sexual. Las autoridades lo investigan, pero el caso se archiva. Días después, la adolescente se esfuma. Su padre dice que se escapó. Durante 30 años, esa es la única verdad que el mundo conoce. Hasta que una confesión en un estado lejano desenterraría un secreto tan macabro que redefiniría los límites de la maldad familiar. Esta es la historia de Aundrea Michelle Bowman, la hija que nunca tuvo justicia en vida y de la madre que nunca dejó de buscarla. Advertencia. Warning. El siguiente contenido es de naturaleza periodística y documental, pero aborda temas sensibles que pueden herir la susceptibilidad de algunos espectadores. Se detallarán crímenes reales, desapariciones y descripciones forenses explícitas. Se recomienda discreción. La narración se basa en investigaciones policiales, reportes judiciales y testimonios públicos. La hija que se evaporó. El frío de marzo en Michigan, en 1989, era el tipo de frío que se mete en los huesos y promete que el invierno no se irá sin luchar. En la pequeña comunidad de Hamilton, la vida transcurría con la parsimonia de los pueblos agrícolas. Allí, en una casa modesta, vivía Aundrea Michelle Bowman. Para el mundo exterior, era una adolescente más, una niña adoptada que había tenido la suerte de encontrar un hogar con Dennis y Barbara Bowman. Pero dentro de esas paredes, una pesadilla se desarrollaba en silencio. Aundrea, cuya vida comenzó con el nombre de Alexis Miranda Badger, llevaba una carga invisible. Su madre biológica, Kathy Turkanian, había tomado la desgarradora decisión de darla en adopción años atrás, una decisión que la atormentaría por el resto de sus días. Aundrea terminó en el hogar de los Bowman, un matrimonio que, desde fuera, parecía ofrecer estabilidad. Sin embargo, la estabilidad era una fachada. Aundrea, ya con 14 años y la claridad valiente que a veces da la desesperación, rompió el código de silencio que tantas víctimas mantienen. En la escuela, probablemente mirando a un adulto en quien aún confiaba un destello, reveló el horror que vivía. Su padre adoptivo, Dennis Bowman, la estaba abusando sexualmente. El sistema se puso en marcha, pero con la lentitud y las fisuras que tantas veces han caracterizado estos procedimientos. Las autoridades escolares reportaron la acusación a los servicios sociales de Michigan. Se abrió una investigación. Sin embargo, en un giro que hoy resulta inconcebible, el caso no prosperó. Los detalles de por qué se archivó son turbios, pero reflejan una época y un sistema que a menudo fallaba en escuchar y proteger a los niños. Las palabras de Aundrea fueron, en esencia, desestimadas. Se las devolvieron y con ellas la devolvieron a su verdugo. El 11 de marzo de 1989, apenas un suspiro después de que su grito de auxilio fuera silenciado por la burocracia, Aundrea Michelle Bowman desapareció. Denise Bowman, el hombre a quien ella había señalado, tuvo una explicación inmediata y práctica para la policía y para cualquiera que preguntara. Aundrea se había escapado. Contó una historia de un conflicto familiar, de una adolescente rebelde que había tomado sus cosas y había huido. Era una narrativa creíble, sobre todo en un pueblo donde nadie quería creer que un vecino, un hombre con familia, fuera capaz de algo peor. La policía, inicialmente, trató la desaparición como una fuga. Se imprimieron carteles, se hicieron algunas pesquisas, pero la urgencia no era la de un caso de homicidio. Era la de una niña problemática que se había ido por su propia voluntad. Pero había grietas en la historia de Dennis, grietas que Kathy Turkanian, la madre biológica que nunca había dejado de pensar en su hija, percibió de inmediato. Para Kathy, la explicación nunca cuadró. El vínculo sanguíneo, o quizás el instinto maternal agudizado por la culpa y la distancia, le decía que algo estaba terriblemente mal. Mientras las autoridades en Michigan daban por válida la versión de la fuga, Kathy inició su propia cruzada. Se convirtió en una presencia incómoda y persistente, llamando a la policía, presionando a los medios, recordándole a todo el mundo que Aundrea no era una estadística, sino una niña cuya voz habían ignorado y cuyo rastro ahora se perdía en el aire gélido de Michigan. La investigación oficial, con el paso de los meses y luego de los años, se enfrió hasta congelarse, sin cuerpo, sin pruebas de un crimen y con un sospechoso principal que ofrecía una cobertura coherente. El caso se archivó en la carpeta de crímenes fríos. Aundrea se unió a la legión de los desaparecidos, una foto que se desvanecía en los tablones de anuncios de las oficinas de correos, un nombre en un archivo polvoriento. Para el mundo, era una fugitiva que quizás había empezado una nueva vida en otra parte. Para Dennis Bowman, la vida continuó. Se mudó de Michigan, llevándose consigo el secreto y a su familia. La casa en Hamilton quedó atrás, y con ella, cualquier pista tangible sobre el destino de la niña. Mientras tanto, en Virginia, otro caso yacía en el más absoluto de los fríos.
En 1980, una mujer llamada Kathleen Doyle había sido brutalmente asesinada. Su caso, sin resolver, era un rompecabezas al que le faltaba la pieza central, la identidad del asesino. Las pruebas de ADN, una ciencia incipiente en aquellos años, guardaban silencio en un almacén de evidencias, esperando la tecnología del futuro. El tiempo, ese testigo implacable, comenzó a jugar un papel dual. Por un lado, enterraba la memoria de Aundria bajo capas de olvido. Por otro, incubaba la semilla de la justicia en un laboratorio forense. La familia de Aundria, especialmente Kathy, se aferró a un hilo de esperanza cada vez más delgado. Pasan 5 años, 10, 15. Las décadas se acumulan. Denise Bowman envejece. Vive su vida en la sombra de lo no dicho. El caso de Kathleen Doyle en Virginia sigue abierto, pero sin avances. Parece el guión de una tragedia sin final, de un misterio destinado a nunca resolverse. Sin embargo, la persistencia de una madre y la evolución científica son fuerzas que, cuando se alinean, pueden derribar hasta los muros más sólidos de impunidad. La obsesión de Kathy Terkanian mantuvo viva la llama de la búsqueda. Sus llamadas, sus cartas, su negativa a aceptar la narrativa de la fuga, aseguraron que el expediente de Aundria nunca se cerrara del todo. Fue un dolor activo, un luto que se negaba a ser pasivo. En Virginia, las ruedas de la justicia, impulsadas por avances tecnológicos en el análisis de ADN, comenzaron a girar lentamente. Los científicos forenses reexaminaron las pruebas del caso Doyle, aplicando técnicas que en 1980 eran ciencia ficción. Fue esta chispa, a cientos de kilómetros de donde Aundria había desaparecido, la que terminaría por incendiar la frágil mentira que Denise Bowman había construido. La conexión no era obvia. ¿Qué podía tener que ver un asesinato en Virginia en 1980 con la desaparición de una adolescente en Michigan en 1989? La respuesta estaba en la identidad del hombre que había vivido en ambos lugares, en ambos tiempos, y que había sembrado violencia a su paso. La ciencia forense, silenciosa e infalible, comenzó a tejer un hilo invisible entre ambos casos. Un hilo que llevaría directo a la puerta de Denise Bowman. Así, en noviembre de 2019, en un giro que solo la realidad puede proporcionar, la justicia llegó primero por una puerta trasera. Denise Bowman, ya un hombre mayor, fue arrestado no por lo que le hizo a Aundria, sino por el asesinato de Kathleen Doyle en Virginia casi 40 años antes. El ADN lo había atrapado. Fue extraditado a Virginia para enfrentar cargos que podían condenarlo a cadena perpetua. Para la familia de Aundria, este arresto fue un terremoto. ¿Era posible que el hombre que crió a su hija fuera un asesino convicto? Y si lo era, ¿qué significaba eso para el destino de Aundria? La pregunta, latente durante 30 años, estalló con una urgencia nueva y aterradora. La frágil teoría de la fuga se hizo añicos. Denise Bowman ya no era solo un padre sospechoso, era un presunto asesino capturado. Y cuando un hombre con ese secreto se sienta en una celda de interrogatorios, con 2 cadenas perpetuas mirándolo a la cara, a veces la necesidad de aliviar la carga puede hablar más fuerte que el instinto de supervivencia. El silencio de 3 décadas estaba a punto de romperse. La confesión y el cemento de la verdad. La celda de interrogatorios en Virginia era fría y estéril, un contraste brutal con el calor de los recuerdos familiares que Denise Bowman había pretendido cultivar durante décadas. Frente a él no estaba solo el peso del asesinato de Kathleen Doyle, un crimen que la ciencia había logrado colgar de su cuello como un collar de hierro, sino el fantasma de una niña a la que había llamado hija. Con la perspectiva de 2 cadenas perpetuas por el caso de Virginia, algo dentro de él, quizá no el remordimiento, sino un cálculo pragmático o la insoportable presión de un secreto enterrado en cuerpo y alma, se quebró. Fue entonces, mientras estaba bajo custodia por un crimen antiguo, que el muro de silencio alrededor de Aundria Michelle Bowman se derrumbó con un estruendo de palabras sombrías. Denise Bowman confesó. No fue una admisión lacónica, sino un relato detallado y macabro que desveló el horror de aquel marzo de 1989. Reconstruyó para los detectives la discusión, el punto de no retorno. Contó que, durante una violenta pelea, golpeó a Aundria. El golpe, probablemente propinado con una fuerza desmedida y cruel, le causó una herida mortal en la cabeza. En ese momento, la adolescente que había acusado de abuso a su padre adoptivo y a quien el sistema había fallado, dejó de existir. Pero la maldad de Bowman no se detuvo ahí. Ante el pánico de haber cruzado un límite irreversible, su mente no pensó en rendirse o en pedir ayuda. Pensó en desaparecer la evidencia, en hacerla literalmente pedazos.
Con una frialdad que estremece hasta a los investigadores más experimentados, describió cómo, después de que Aundria muriera, tomó un hacha y un machete. En algún lugar de su propiedad en Hamilton, Michigan, probablemente en un cobertizo o un lugar apartado, desmembró el cuerpo de la joven de 14 años. La violencia post-mortem, el acto de desmembramiento, es uno de los indicadores más claros de un intento no solo de ocultar un crimen, sino de deshumanizar por completo a la víctima, de convertirla en un problema logístico a resolver. Y Bowman lo resolvió. Excavó una fosa poco profunda en su terreno, depositó allí los restos de Aundria y para sellar su secreto y su vergüenza bajo un manto eterno, mezcló y vertió cemento fresco sobre la tumba clandestina. Luego, inventó la historia de la fuga y vivió con ella, y con lo que había bajo el cemento durante 30 largos años. Esta confesión, obtenida a finales de 2019, activó de inmediato a las autoridades de Michigan. El caso de persona desaparecida se transformó oficialmente en una investigación por homicidio. El desafío ahora era forense, encontrar los restos. La propiedad en Hamilton, que había cambiado de manos con los años, se convirtió en el centro de una minuciosa operación policial. Basándose en los vagos pero cruciales detalles proporcionados por Bowman, los equipos de búsqueda, con maquinaria pesada y corazones en vilo, se desplegaron en el terreno en febrero de 2020. El invierno de Michigan cubría la tierra, igual que en 1989. Los investigadores removieron la nieve y la tierra dura, escaneando con tecnología y siguiendo el hilo siniestro de la confesión, y entonces lo encontraron. Bajo una losa de cemento que parecía una simple plataforma o una base olvidada, en una fosa poco profunda como Bowman había dicho, descubrieron restos humanos. El trabajo forense posterior confirmaría lo que todos ya sabían. Aquellos eran los restos de Aundria Michelle Bowman. La niña que había huido había estado allí todo el tiempo, a unos pasos de lo que fue su hogar, prisionera bajo un sarcófago de cemento y silencio. Para Kathy Terkanian, la noticia del hallazgo fue un aluvión de emociones contradictorias. Un dolor renovado y agudo al confirmarse su peor pesadilla, pero también un atisbo de paz al saber que por fin podía recuperar a su hija. El no saber había terminado. Ahora comenzaba la búsqueda de justicia. Con el cuerpo recuperado y una confesión grabada, el proceso judicial contra Dennis Bowman por el asesinato de Aundria se puso en marcha en Michigan. Bowman, sin embargo, ya no era el hombre que podía montar una farsa. Atrapado en Virginia, condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad, enfrentaba un nuevo proceso cuyo mayor peso no era la posible pena adicional, sino la exposición pública de su monstruosidad. En diciembre de 2021, en una jugada legal que buscaba evitar un juicio mediático y quizá algún mínimo beneficio procesal, Dennis Bowman se declaró no contendiente ante el cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Aundria. Una declaración de no contender no es una admisión de culpabilidad técnica, pero se trata como tal para los efectos de la sentencia. Es la rendición de un acusado que sabe que la evidencia en su contra es abrumadora. La sentencia llegó el 7 de febrero de 2022. En la sala del tribunal, la verdadera víctima y la fuerza impulsora detrás de la justicia tardía tuvieron voz. Kathy Terkanian, la madre biológica que nunca claudicó, dirigió una declaración impactante al hombre que destruyó a su hija. Habló del dolor eterno, de las décadas robadas, de la lucha incansable que mantuvo viva la llama de la investigación, cuando todos los demás habían cerrado el libro. Su testimonio fue el contrapunto humano necesario a la frialdad de los hechos forenses y los tecnicismos legales. El juez, tras escuchar, dictó sentencia. Dennis Bowman sería condenado a una pena de prisión de 35 a 50 años por el asesinato en segundo grado de Aundria Bowman. Numéricamente, la sentencia podía parecer simbólica, dado que Bowman, con 75 años en 2025, ya cumple 2 cadenas perpetuas en Virginia por el asesinato de Kathleen Doyle. Morirá en prisión. Sin embargo, su importancia trascendía lo numérico. Era la validación final, el sello del sistema judicial que una vez la falló, de que Aundria Michelle Bowman no fue una fugitiva, fue una víctima, fue un asesinato, y su asesino era el hombre que debió protegerla. La sentencia cerró oficialmente el caso judicial, pero no puede cerrar las heridas. El estado actual del caso es un epílogo carcelario. Dennis Bowman, hoy un hombre de 75 años, permanece encarcelado en el Centro Correccional River North, en Virginia, donde cumplirá sus cadenas perpetuas. Es poco probable que la sentencia de Michigan se ejecute alguna vez, pero permanece en su registro, una mancha final e indeleble.
Para la familia, especialmente para Kathy, el viaje ahora es diferente. Es el de honrar la memoria de Aundria sin el aguijón de la incertidumbre, luchando porque la historia de su hija sirva para que otros casos no sean ignorados, para que las voces de los niños que acusan sean escuchadas con la seriedad y la urgencia que merecen. La historia de Aundria Bowman es un trágico recordatorio de cómo los fallos del sistema pueden tener consecuencias mortales. Es la historia de cómo una confesión forzada por la ciencia, en un caso, llevó a la resolución de otro. Pero, sobre todo, es un testimonio póstumo a la tenacidad del amor de una madre. Kathy Terkanian se negó a que su hija fuera solo otro archivo en un estante, y su persistencia fue el combustible que mantuvo la presión hasta que la verdad, tarde y podrida, salió a la luz desde bajo el cemento. Este documental, como otros que exploramos, no solo busca exponer los hechos de un crimen, sino destacar la resiliencia de quienes buscan justicia contra viento y marea. Si esta historia te ha impactado, si crees en la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de exigir cuentas a los sistemas, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Con tu apoyo, dándole like a este video y compartiéndolo, nos ayudas a seguir investigando, narrando y dando voz a aquellos casos que no deben caer en el olvido. La luz de la verdad, por tenue que sea, siempre merece ser encendida. Gracias por acompañarnos en este relato.